Yo, cuando tuve la encomienda de poder compartir la palabra hoy, sobre qué compartir de ella, mis hermanos. Y naturalmente a veces me pasa que quisiera compartir cosas nuevas, cosas que no se han compartido y poder traer un mensaje espectacular, ¿cierto? Algo así, o algo nuevo, una revelación especial, cosas como esas. Pero cuando estaba pensando en eso y orándole al Señor, ¿qué quería Él que compartiera a mis hermanos? Me traía Él a la mente dos versículos, uno escrito por Pablo y el otro escrito por Pedro, que dicen que para ellos no es molesto repetirnos las mismas cosas y para nosotros es de provecho. Entonces, meditando en eso, también me daba cuenta que nosotros como iglesia, no lo digo solo acá, sino en general, también queremos que a veces sucedan cosas nuevas en la iglesia, que sucedan cosas como espectaculares, algo que como que mueva o avive, o algo como que marque la diferencia. Pero escudriñando la palabra del Señor, lo que encontramos es que Él no está interesado en esas cosas nuevas. Él, al contrario, quiere es que volvamos al principio. Al contrario, Él dice es que busquemos las sendas antiguas, ¿sí? Que preguntemos por dónde fue que caminaron nuestros padres, que sigamos las pisadas de Abraham, que sigamos las pisadas de Jesucristo. Entonces el Señor, en estos tiempos que hay tanta modernidad, que la tecnología va tan rápido, que todo avanza de una manera tan vertiginosa, tan acelerada, que se sorprende uno con todas las cosas que ve, no solo malas, algunas podrían parecer buenas o bondadosas humanamente hablando. El Señor lo que espera de la iglesia es que marque la diferencia, pero porque sigue las primeras cosas. Lo primero que Él empezó a hacer con su iglesia cuando comenzó a edificarla. Cuando Él dijo, yo edificaré mi iglesia, después de su partida, lo que comenzó a suceder allí, que marcó la historia del mundo, que junto con Jesucristo partió la historia del mundo en dos, es lo que Él desea que ahora la iglesia esté haciendo, no otra cosa diferente. Porque si la iglesia comienza a hacer cosas también modernas, nuevas, como las del mundo, pues se va a parecer mucho al mundo. Y entonces el mundo no va a ver la diferencia con la iglesia. Lo que trastornó el mundo de este tiempo, de los primeros siglos, tal vez los primeros 2 o 3 siglos de la iglesia, fue ese grupo de personas que era tan diferente a todas las demás. Hay muchos historiadores que han escrito de esto y aún los mismos Césares se sorprendían de los cristianos. Decían, pero ¿quién es esta clase de gente que está dispuesta a dar su vida por un tal Jesús y que entre ellos se ayudan de esa manera y se quieren tanto y no pelean? ¿Quién es esa clase de gente? Y hay historiadores que no son cristianos, al contrario. Los registros que quedaban de los Césares en sus bitácoras, lo que hacían los escribas, quedaba escrito que ellos mismos preguntaban quiénes eran, siendo escépticos, siendo ateos, siendo perseguidores de la iglesia. Pero ese amor entre los hermanos en Cristo de las primeras edades de la iglesia fue lo que marcó la diferencia. Fue lo que hizo que el mundo, como dice un libro, el título de un libro, fue lo que hizo que el mundo se trastornara. Fue lo que hizo que algo diferente se evidenciara en él. Y hoy en día así debe ser, pero no está siendo así. Hoy en día, si nos damos cuenta, hermanos, lo que es la iglesia bíblica y el grupo de hermanos que se reúne como iglesia bíblica, en realidad es un remanente. No son muchos, no es la gran mayoría.
yo me sorprendo mucho y más faltaba llegar a atacar una denominación o congregación, porque por ese medio también vienen muchos a Cristo y muchos de nosotros comenzamos por ahí. Pero me ha sorprendido mucho cómo se mueven ahora como una empresa, como una organización. Tienen todo un programa de actividades súper intenso, que de verdad no deja tiempo para buscar de Dios en reposo y en meditación, que es cuando uno lo escucha. Decía la palabra del Señor por Elías. Dijo el Señor: yo pasaré por enfrente de ti, ve a esa cueva. Y un terremoto, un huracán, un viento tempestuoso, y en ninguno de esos estaba el Señor, solo en un silbo suave y apacible. Entonces, en tanto bullicio y tanta actividad, tanta cosa, no se puede escuchar la voz del Señor. Entonces, tarde o temprano, confiamos en el Señor que tengan la revelación de la iglesia bíblica. Pero si nos damos cuenta, los que nos reunimos así es un remanente, somos pocos. Y damos gracias al Señor por eso, porque nuestra revelación tal vez tiene un poquito más que la de nuestros hermanos, y oramos por ellos y los esperamos ansiosos cuando vengan y podamos nosotros mostrarles la iglesia bíblica. Pero cada vez el remanente es menor y llegará un punto en que será muy pequeño, ¿sí? Porque el círculo se va cerrando, el enemigo va apretando y va cerrando todas las salidas que podría tener el pueblo de Cristo, y entre más nos acomodemos al mundo y más parecidos seamos a Él, pues mejor podemos vivir, más tranquilos podemos estar en el mundo. Entonces, es necesario, hermanos, que vez tras vez estemos recordando lo que la palabra dice acerca de la iglesia, acerca de la vida de iglesia. Hay quienes tienen mucha letra de la iglesia, muchos libros leídos, pero no tienen vida de iglesia. Y cuando vienen a vivir la vida de iglesia, tienen un choque tenaz. Por eso decía nuestro Señor Jesucristo: bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Porque nosotros a veces pensamos que porque hemos leído mucho o hemos escuchado muchas enseñanzas, sabemos mucho de la iglesia. Y una cosa es saber de la iglesia y otra cosa es vivir la iglesia, vivir la vida de iglesia. Esa es otra cosa muy diferente. Es como tener fe y vivir por fe. Normalmente a todo creyente el Señor lo confrontará en un momento de su vida con su fe. Y le dirá: bueno, hasta aquí yo sé que tú tienes fe, ahora quiero que vivas por fe. Normalmente eso va a hacer el Señor con cada uno de nosotros. Si a alguno no le ha pasado, pronto le va a pasar, porque así lo hace el Señor siempre, porque Él necesita probar nuestra fe, que dice que es más preciosa que el oro. Entonces, no es suficiente con saber, hay también que vivir. Por eso el Señor hacía y enseñaba. ¿Sí? No primero enseñaba y luego hacía, Él hacía y enseñaba, daba ejemplo primero. Entonces, cuando traemos tanto conocimiento y llegamos a la vida de iglesia, nos estrellamos fuerte, porque pensamos que como leemos cosas tan bonitas, tan profundas, leemos de los mártires de la iglesia, pero cómo soportaron y están ahora con el Señor y tienen sus coronas, pues es como pagar con tarjeta de crédito, no duele. Pero cuando llega la cuota y cuando se va acumulando cuota tras cuota tras cuota, ahí sí es donde duele, y ahí sí es donde hay que saber si se tiene eso o no se tiene. Mejor no tenerlo, pero bueno. Entonces, así pasa a veces. Pensamos que vivir la vida de iglesia, vivir la vida cristiana, es como si fuera el paraíso, otra cosa así, donde no hay ninguna diferencia, donde todo es paz, santidad, donde no hay choques con personas, donde uno tampoco sufre nada ni vive nada. Y no es así, hermanos. Al contrario, es más difícil, porque es que acá en la iglesia es donde el Señor verdaderamente
nos prueba. Es donde el Señor verdaderamente mide lo que hay de Él en nosotros. Amén. Nosotros decimos, no, yo recibí a Cristo como mi Señor de Salvador. ¿Y tú naciste de nuevo? Claro que yo nací de nuevo. Pero cuando el Señor nos confronta con la vida que Jesús llevó y su testimonio, a que nosotros también demos ese testimonio en la vida de iglesia, es donde nos damos cuenta que no es tan fácil seguir las pisadas de Cristo, las pisadas de Abraham y vivir la vida de iglesia. Entonces, hermanos, he sentido que es bueno que demos una panorámica a esa vida de iglesia que está en Hechos. Porque esa iglesia, esos inicios de la iglesia, esos hermanos de los inicios de la iglesia lograron trastornar el mundo, es porque vivían de esa manera como quedó aquí escrito. Esto no quedó escrito como simplemente un ejemplo de muchos otros. No, esto quedó escrito como testimonio de lo que es la iglesia bíblica. El Señor en este momento, además de las cosas que dice aquí en Hechos, que Él quiere que la iglesia haga y en las que Él quiere que la iglesia esté, no quiere otra cosa diferente a lo que el mensaje que le dio a las iglesias de Apocalipsis, que guardes tu primer amor, ¿sí? Que pruebes a los que se dicen ser apóstoles, que retengas lo que tienes, que perseveres, que sé que tienes poca fuerza, pero perseveras en mi palabra, que sé que tienes persecución, pero resiste, que no es otra cosa diferente a esa. No habla de otra cosa. El Señor, hoy vemos tanto espectáculo de prosperidad, ¿cierto? De riquezas, de poder, de autoridad, etcétera, etcétera. Y eso no lo dice el Señor acá. De esa manera no lo dice el Señor. El Señor sí dice que si en su gracia está, reinaremos con Él. Lo digo porque yo mismo no lo sé si alcanzaré a estar entre los del milenio, ¿cierto? Pero sí dice que reinaremos con Él. Pero en el milenio, ahorita no. Que Él pone a algunos en cargos providenciales para ayudar a su pueblo, como la reina Esther, eso es otra cosa, ¿sí? O Nabucodonosor, ¿cierto? Que nos encontraremos con Él allá en el cielo porque reconoció al Dios Todopoderoso, eso es otra cosa. Pero que en este momento el Señor esté buscando eso como la máxima expresión del cristianismo, es que los cristianos lleguen al poder acá en la tierra. No, los cristianos a la presidencia, no, hermanos, no es eso. No es eso. Y la palabra no da testimonio de eso. Y tenemos que ser conscientes de eso. Y lo digo tal vez con esta vehemencia, porque he escuchado a muchos hermanos que dicen, es que somos hijos del Rey de Reyes, entonces tenemos que vivir como reyes. Hermanos, y es un sutil engaño muy terrible, porque cuando la persecución comience, que en realidad ya comenzó, sino que como no viene con cachos y cola de frente, pues no la identificamos, o no la identifica todo el mundo. Los primeros que va a atacar pues son los que más se muestran en esas mega estructuras, mega congregaciones, mega espectáculos. Ahorita que venía, por ejemplo, decía Centro de Convenciones G12. De los inicios, sí, con los que comenzó el Señor en ese hermano, ¿qué se hicieron? ¿Dónde están? ¿Para dónde se fueron? ¿Qué se perdieron? ¿Cuánta gente llegó a Cristo por ese hermano? Y fue tanto lo que Dios le dio a ese hermano, porque irrevocables son los dones, sí, el ministerio de Dios. Fue tanto que el hermano de un momento se perdió en sus cosas y empezó a hacer las cosas nuevas, más modernas, a meter la mano en lo que es de Dios, sin el consentimiento de Dios, porque a veces pensamos que porque Dios permite algo es que está de acuerdo. Y una cosa es que Él lo permita y otra cosa que Él esté de acuerdo. La mayoría de las cosas que nosotros hacemos, el Señor no está de acuerdo, pero Él las permite y nos enseña a través de ellas, hasta que llegue un punto en que ya podamos ser como nuestros hermanos que están en la palabra, que el Señor les hacía una pregunta y ellos, en lugar de rápidamente responder, decían: Señor, tú lo sabes todo. En lugar de decir, sí, eso es esto o eso es aquello. Sí, ese juicio es por esto o por aquello. No, Señor, tú lo sabes todo.
hasta allá nos lleva el Señor, por medio de esas equivocaciones y esos errores nuestros, en los que Él permite, pero no está de acuerdo. Él nos enseña a depender de Él, amén, hermanos, y a decir: Señor, yo creo que es así, pero Señor, tú lo sabes todo. Entonces, hermanos, demos un vistazo ahí al libro de los Hechos y veamos algunas cosas muy sencillas de la vida de iglesia, y confiemos en el Señor que todo esto sea vivo y eficaz en nosotros. En algunas partes he compartido algunos pasajes de acá, por eso tenía esa carga, porque yo decía: Señor, pero otra vez mis hermanos se cansan, y el Señor no me lo dijo una vez, lo dijo 2 veces. Entonces, por boca de 2 o 3 testigos, ¿sí? Conste toda palabra. Entonces ya, y bueno, está bien, Señor, hay que repetir estas cosas. Entonces, hermanos, el pasaje precioso de Hechos 2:42 que tanto conocemos: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Qué precioso poder comenzar por ahí, porque nosotros en este momento podemos decir que somos como los de Pentecostés, a quienes ya se les dio el discurso de Pedro. Ya nosotros estamos en esto, perseverando. Y yo pienso que perseverar en la doctrina de los apóstoles es más sencillo que tener comunión unos con otros, ¿o no? Pero mire que están unidas, y una va después de la otra. Tú no puedes solito perseverar en la doctrina de los apóstoles, empezando porque dice en plural, los apóstoles, no dice perseverando en la doctrina del apóstol, aunque lo podría decir porque sería Jesucristo, ¿cierto? Pero no sería manifiesto ahí el corazón de Dios, que es un corazón participativo, comunitario, que quiere comunión, que quiere a todos sus hijos junticos, perseverando en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Es increíble, pero hoy en día todavía no tenemos discernimiento del cuerpo de Cristo. Y dice la palabra del Señor que si no discernimos el cuerpo de Cristo, somos hallados culpables de la sangre de Él, de su muerte. O sea, eso interpreta, es como decir, somos contados entre los que lo juzgaron y lo condenaron, como si ya nuestra fe en Cristo no nos hubiera justificado. Miren lo delicado que es tener comunión unos con otros. Tú puedes haber nacido de nuevo, haber recibido a Cristo en tu corazón como tu Señor y Salvador, pero si no participas de la comunión con los santos y del partimiento del pan, estás negando la obra salvífica de Cristo en la cruz a favor tuyo. Así de delicado es el discernimiento del cuerpo de Cristo. Por eso habla el Señor tan duramente de los que causan contiendas y divisiones, porque se están negando la obra de su Hijo, que murió por todos nosotros, nos dio entrada a todos, a todo el mundo, pero solo pues el que lo reconozca y lo reciba puede estar allí, amén. Dice, en el partimiento del pan y en las oraciones, hermanos. De lo más significativo que hay de la comunión del cuerpo de Cristo son las oraciones, hermanos. La oración del cristiano en intimidad con el Señor puede mucho. El Señor dice, entra a tu aposento y cerrada la puerta, entra en lo secreto a tu Padre, y el que te ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Pero insta también vez tras vez a que la iglesia ore, a que se hagan rogativas, a que se lleven las cargas los unos de los otros. Y yo quiero preguntar, hermanos, ¿hemos podido llevar una carga de un hermano, de una necesidad, al punto de sentirla como propia, como nuestra? Porque esa es la medida que da el Señor.
Eso lo pregunto para mí mismo. Esa es la medida de una tristeza de un hermano, de una necesidad. Orar por esa necesidad con la misma intensidad que está orando el hermano por allá en lo secreto. Aquí está hablando desde la iglesia. Aquí no está hablando de cada uno solito. Está hablando que dice que y perseveraban en plural. Y perseveraban. La iglesia del Señor perseveraba. Entonces, la iglesia debe orar. La iglesia necesita orar conjunta por una misma causa, puesta de acuerdo para orar por esa misma causa y sentir esa misma necesidad del hermano y condolerse con él. Porque en esa medida es que se vencen las tinieblas, en esa medida es que el Señor obra y hace milagros y maravillas. Y cuántas cosas podríamos decir cada uno de nosotros en las que se ha sentido respaldado por la oración de la iglesia. Amén, hermanos. Entonces sigue diciendo ahí en el 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Vendían todas las cosas. Saben que puede ser hasta más fácil yo tener un sofá y venderlo y bueno, repartamos esta plata de este sofá, que poder abrir la puerta de mi casa a los hermanos. Nosotros a veces nos gusta estar acomodados y generalmente abrir la puerta a los hermanos incomoda, porque es que el hermano también viene con sus cosas. No es que le estemos abriendo la puerta a un ángel. Es santo, pero no es ángel. Y viene también con sus cosas y sus aristas y sus cositas difíciles. Entonces, el tener todas las cosas en común y vendían sus bienes y lo repartían, también se refiere a nosotros tener esa liberalidad de abrir nuestra casa, de disponer nuestras cosas para los hermanos si ellos la necesitan y se tienen esa necesidad. Esa es la iglesia del Señor. Por eso era tan significativo eso que sucedía en el primer tiempo de la iglesia, porque era algo sorprendente en el Imperio Romano, que es, hagan de cuenta, hoy en día no hay mayor diferencia, aparte de la tecnología, de los espectáculos, de toda la distracción que había, de todas las cosas abominables que se inventaban para distraerse. El gobierno, el modelo nuestro de gobierno es romano y era el modelo que había en ese entonces, donde querían más poder, más riqueza, tener más cosas. Por eso sorprendía tanto que pudieran vivir de esa manera. Y lo mismo sorprendería hoy en día, que pudiéramos vivir de esa manera, que nuestra casa pueda ser una Betania para los hermanos, que los hermanos que tienen a veces dificultad en su propia casa encuentren que la nuestra es Betania, es una casa de higos, que es lo que quiere decir Betania. ¿Y se acuerdan a quién le gustaban mucho los higos? Que hasta maldijo una planta de esas porque cuando fue a comer no encontró. A nuestro Señor Jesucristo le gustaban mucho las brevas, no sé si con arequipe, pero le gustaban mucho. Entonces, que nuestra casa pueda ser una Betania, una casa de higos, donde el que llegue encuentre ese disfrute, esa alegría, ese descanso, ese reposo, así vaya de paso. Ahora, nosotros también debemos ser consecuentes con esa apertura de ese hogar, ¿no? No ser carga para los hermanos, como decía Pablo. A ninguno fui gravoso, decía el apóstol Pablo, sino que de noche y de día trabajaba entre vosotros, haciendo carpas de día y enseñando por la noche, o creo que era haciendo carpas de noche y enseñando de día. En todo caso, trabajaba, porque tampoco debemos ser carga para los hermanos. Amén, hermano. Entonces sigue diciendo: y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Miren otra particularidad de la iglesia: alegría y sencillez en el corazón. Hermanos, una iglesia que no es alegre y sencilla en su corazón no puede recibir a los hermanos. Si es demasiado compleja, demasiado misteriosa para vivir su vida cristiana, no puede vivir en ella Cristo,
no tiene espacio para los hermanos, ni para lo que dice acá. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cómo va el Señor a añadir cada día hermanos a la iglesia si la iglesia de determinada localidad es complejísima? Y cuando llega el débil en la fe es el primero que atacan. Y si hace una pregunta que todos ya la saben, le dan un bibliazo. Pasa, hermanos, pasa. Nos pasa a nosotros, ¿sí? Recuerdo mucho una anécdota y no me voy a cansar de contarla porque yo creo que me pasó como le pasó a los apóstoles con María cuando enjugó los pies del Señor y derramó el frasco de perfume de nardo puro. Dejadla porque para testimonio de ella lo ha hecho y será recordado, sí, para siempre. Una vez en una iglesia local había una hermanita que cantaba muy mal, a mi parecer. Sí, muy desafinada y se perdían las notas y las letras y comenzaba primero, terminaba después. Hermano, y me llegó a molestar y en mi interior yo dije, ay, pero no nos deja cantar bien, hermana. Y ¿saben qué sentí en mi espíritu? Que el Señor me dijo, tú cantas peor que ella. El canto de ella es el que yo recibo. Así, hermanos, y eso fue hace muchos años y nunca lo olvido y quedó grabado en mi corazón, porque, hermanos, así es el Señor. Si la iglesia no es alegre y sencilla, no puede recibir al débil en la fe. No puede venir al que viene huyendo de su vida terrible, pecaminosa, y el Señor por fin ablandó su corazón y corriendo encontró donde se invocaba el nombre de Cristo y vino por ayuda. Tendrá sus falencias, tendrá sus dificultades, tendrá sus caídas, tendrá sus malas salidas, sus chascarrillos. Pero hermanos, si la iglesia es alegre y sencilla de corazón, puede recibir a este hermano, puede recibir a ese que es débil en la fe, puede tener favor con todo el pueblo y van a ser añadidos cada día a la iglesia los que han de ser salvos. Hermanos, nosotros no miramos el número de la iglesia. Nosotros no nos interesa si somos 2 o 3 o 50 o 100 o 1000. Sin embargo, si a una iglesia local no le están siendo añadidos creyentes, algo pasa, hermanos, algo pasa. O es tiempo muy corto para la iglesia, aún no es el momento, tiene que formar más a esa familia que está orando porque el Señor afirme y establezca la iglesia en determinado lugar. O no hay comunión, o no hay discernimiento del cuerpo de Cristo, o Dios no lo quiera, hay pecados ocultos, cosas. Algo pasa, hermanos. No nos interesa el número, pero sí es una consecuencia natural de una vida de iglesia y de una iglesia local conforme a la voluntad de Cristo, que vayan siendo añadidos a la iglesia los que han de ser salvos. Amén. Sigamos leyendo acá, hermanos. Pasemos. Pasemos al 5:42. Dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Qué hermoso, hermanos. Es pesado para nosotros hoy en día reunirnos todos los días, ¿no? Es difícil por el trabajo, por las ocupaciones que tenemos, a veces por el cansancio, a veces también porque nos da pereza. Pero hermano, es bueno por lo menos formar el hábito de que si no se puede ir a todas las reuniones que la iglesia local tiene, por lo menos en su casa, con su familia, si trate todos los días de tener un tiempo de oración conjunto en familia. Amén, eso se debe hacer. Miren que así, esa es la iglesia normal. No estamos hablando nada que sea anormal. Pero hoy en día, a veces somos cristianos de domingo, o cristianos del viernes, o la del lunes que es de oración y me gusta más, o la del miércoles que dan onces. A veces, hermanos, esa es nuestra humanidad, esa es nuestra naturalidad. Y el Señor sabe que nosotros también somos de los débiles en la fe. El Señor sabe también que cómo comienzan a hacer nuestras obras, que
comenzamos con hojarasca, luego un poquito de paja, luego ya madera, pero su obra en Él va permitiendo que nuestras obras ya sean con piedras preciosas, y confiamos en la gracia del Señor que ya sean de plata, y por la misericordia del Señor que perfeccionará su obra en el día postrero serán ya de oro. Pero Él sabe que cómo somos, hermanos, por eso Él nos va tratando y nos va formando. Pero si hay reuniones de iglesia, hermanos, hay que perseverar en tratar de ir a todas las posibles, que la iglesia establezca, que sean de edificación para el cuerpo de Cristo. Y seguidamente ahí sigue algo muy importante, hermanos, que también nos va a tocar hoy. Dice en el 6.1: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Aquí hay varios puntos importantes, hermanos, que debemos considerar y que tal vez nos pueden tocar también. Hermanos, aunque parezca muy bien y aunque sea loable ese acto, no está bien que estemos reuniéndonos de iglesia en iglesia si tenemos una iglesia local. No está bien que yo diga: hoy me reúno aquí, mañana, el otro domingo me reúno allí, el otro me reúno en la otra, el otro me reúno en la otra. O que si en mi localidad hay una iglesia local, yo no me reúno en mi iglesia local. Hay diferentes reuniones, ¿no? Esta reunión se ha establecido desde hace muchos años como reunión de la obra, ¿sí? Y creo que entendemos la diferencia entre la obra y la iglesia local. Si no, bueno, hay a quienes podemos preguntar para entender lo que es la obra y lo que es la iglesia local. Pero en la normalidad de la iglesia local, hermanos, no es normal que no nos reunamos en nuestra iglesia local. Así haya diferencias con quienes nos estemos reuniendo, así haya problemas y así haya dificultades. ¿O no decía Pablo en los Corintios, les decía: ¿por qué no sufrís más bien el agravio? Hermanos, a veces hay que sufrir el agravio. A veces hay que sufrir el ser defraudados, muchos de nosotros, porque es que esa es la vida de iglesia, hermanos. O pensamos que es que la vida de iglesia nunca nos toca a nosotros y pasamos como de nube en nube sin que la vida nos duela. No, hermanos, la vida de iglesia tiene que tocar las fibras íntimas de nuestro corazón, porque es que ahí es donde se hace viva la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es viva y eficaz, que penetra. La palabra de Dios no se queda aquí en lo superficial, no se queda así plana, sino que el Señor le da volumen, le da altura, le da anchura, le da longitud, le da profundidad. Y cuando el Señor le da profundidad a la palabra, penetra la espada, y donde se clava es en nuestro corazón. La vida de iglesia duele a veces, hermanos. Se puede disfrutar también, pero también duele porque duele nuestro yo. Podríamos decir, entre comillas, la vida de iglesia ataca nuestro yo, porque es que ese yo tiene que ser dejado atrás, no destruido, porque el Señor no nos anula como personas, el Señor nos transforma. Él dice que Él no creó la tierra en vano, sino que la creó para que fuese habitada, la formó, y dice un verbo precioso: la compuso. Él compone nuestra vida, no la anula y no nos hace: este Mauricio me tiene tan cansado que más bien voy a crear ni siquiera otro Mauricio, un Andrés. No, el Señor no hace así. El Señor dice: este Mauricio lo tengo que moldear. Sí, y se va a seguir llamando Mauricio. Yo le tengo otro nombre, pero acá en la tierra creo que no se lo voy a poder dar, sino cuando esté conmigo. Pero lo voy a moldear, no lo voy a anular. Le voy a trabajar su personalidad.
Gloria al Señor que Él nos compone. De la descomposición que el mundo hace en nosotros y que el pecado causa en nosotros y nos deja deformes espiritualmente, el Señor nos compone. Qué precioso. Como el alfarero al barro, como el artista a la plastilina. Nos compone y nos deja nada más y nada menos que hechos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, en esa iglesia donde tú estás teniendo dificultades, donde el Señor puso al hermano más difícil que podía encontrar para sentarte al lado, es donde te tienes que reunir. Porque si no, ¿cómo va a mostrar el Señor tus dones? ¿Cómo va a sacar el Señor tus dones a la luz? ¿Cómo va el Señor a sacar tu ministerio a la luz? ¿Cómo va el Señor a operar en ese ministerio por medio de ese don? Si tú vas de iglesia en iglesia, así sea de visita nomás. ¿Cómo va el Señor a mostrar y a dar testimonio de ti con los hermanos para que el Señor comience a mostrar que te vas perfilando como diácono, como diaconisa, que te vas perfilando como anciano de la iglesia o anciana? Las ancianas no tienen el ministerio de enseñar la palabra por causas que el Señor dejó en la Biblia, el por qué, pero eso es otro tema. No es porque es machista, antes es por guardarlas y cuidarlas. El Señor ¿cómo va a mostrar que tú te vas perfilando como un anciano? ¿Cómo van a dar de ti testimonio la iglesia cuando se vaya a nombrar un anciano? O si no se puede nombrar, ¿cómo va a mostrar el Señor que tú eres pastor en la iglesia? Tienes el corazón de pastor, ¿sí? Te preocupas por por aquel, por atender al uno, por atender al otro, sin que nadie te lo diga. ¿Cómo? Si tú vas de iglesia en iglesia. ¿Cómo va a suceder lo de Hechos 13, que había en la iglesia ancianos, ¿sí?, y profetas? ¿Cómo va a suceder si tú vas de iglesia en iglesia? Tú puedes ser profeta, puedes ser un maestro, puedes ser pastor, puedes ser un anciano, pero si tú vas aquí, allí, hermano, el Señor no va a tener oportunidad de mostrar lo que ha hecho de ti y para lo que te tiene, y no va a haber oportunidad del Señor sacar a la luz ese don. Si no hubiera sido por eso, ¿cómo habían elegido a estos diáconos? Dice, buscad entre vosotros. Buscad entre vosotros. Hermanos, y esto lo dice el Espíritu aún hoy en día todavía. Lo pone en el corazón de los hermanos. A todos nos pasa en nuestra iglesia local. Acudimos a nuestro hermano que vemos que hay algo de él, hay algo de Cristo en él diferente a los de los otros, y le podemos contar nuestro problema. O él mismo se conduele y nos ayuda sin que nadie le haya dicho nada. O el Señor le reveló a ese hermano cierto asunto de aquel para que lo ayude sin que nadie se lo hubiera contado. Esas cosas pasan. Y eso es la obra que el Señor va haciendo. O no sucedería como nos está sucediendo hoy en día con nuestros hermanos, con nuestros ancianos. No lloro de tristeza, sino de emoción, porque disfruto mucho del Señor, ver cómo está introduciendo a nuestros hermanos a la obra. Ver cómo está haciendo con Pablito, por ejemplo, que está hoy acá, introduciéndolo a la obra. Hermanos, poder ver eso nosotros, ser partícipes, poder ser colaboradores de ellos, poder orar por ellos, hermanos, es una gracia inmerecida. Hermanos, es que está en la Biblia. Eso sucedió en la iglesia de los primeros siglos, la de los apóstoles. Y nosotros lo estamos viviendo y lo estamos viendo. Está introduciendo el Señor a nuestros hermanos a la obra. Estaban como ancianos en sus iglesias, hermano, y comenzó a sacarlos a la obra. De edificar iglesias, de visitar iglesias, de que las iglesias tengan testimonio de ellos. Eso solo se puede lograr, hermanos, sirviendo en la iglesia. Sirviendo en su iglesia local. Si tú vas
para allá y para acá pisando de iglesia en iglesia, eso no se va a poder lograr. Es necesario que nos reunamos en nuestra iglesia local, que se dé testimonio de la vida de Cristo en nosotros, en nuestra iglesia local, así nos cueste, porque más adelante eso que ahora te costó será para tu gloria. No solo para la gloria de Cristo, porque Él ha querido compartir toda su gloria con nosotros, así se lo dijo al Padre. Padre, la gloria que tú me diste, yo quiero dársela a ellos también, dásela a ellos también. ¿Y cuál fue la gloria que le dio a Cristo? Siéntate a mi diestra. Y cuando vemos el Apocalipsis que abren, que Juan lloraba porque no había ninguno digno, dice que vio en el trono. ¿Y a quién vio en el trono? A Cristo. Esa es la gloria y nos la da a nosotros, hermanos. Pero eso se vive en la iglesia local, hermanos. En la iglesia local. Es muy noble tu gesto de visitar las iglesias. Pero hermano, si aún no hay testimonio en tu iglesia local de tu vida cristiana, aún no es el momento de visitar las iglesias. Será más adelante, si el Señor lo quiere, pero aún no es el momento. Todavía no, debes esperar. Aquí dicen otras cosas de cuando sucede eso, cómo tú puedes identificar que ya el Señor te está llamando y que ya lo puedes hacer. Acá lo dice la palabra, hermanos, porque acá quedó todo para la iglesia local. Amén. Entonces, si eso se da, ahora sí, busquen entre ustedes varones. Entonces podemos decir, claro, es que fulanito nos puede ayudar con los diezmos. Bueno, no quería decir los diezmos porque es que esas palabras, esa parte está tan estigmatizada, pero se me ocurrió esa. Pero a veces pasa. Como nosotros no tenemos esa carga, aunque es bíblica, pero esa carga de estar predicando sobre los diezmos y las ofrendas, a veces cuando el Señor va formando una iglesia local y la va edificando y la va afirmando, llega un momento donde los mismos hermanos tienen esa necesidad. Hermano, pero ¿a quién le podemos dar una ofrendita? Es que no hay nadie a quien. Pero como se persevera unánimes en la oración, en la reunión, en el partimiento del pan, en las oraciones. Oye, hermanos, miren que es que hay un sentir en la iglesia de ofrendar. ¿Por qué no elegimos entre nosotros a ver quién puede administrar esas ofrendas? Miren cómo se comienza. Pero es ahí en la iglesia local, hermanos. Debe ser así. Amén. Continuemos acá. Vamos al 8:3. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Qué maravillosa y poderosa es la obra del Espíritu Santo, hermanos. Por causa de una persecución, se fundaron más iglesias. Así es. Hermanos, y a veces la nube se mueve, hermanos. A veces la columna de fuego se mueve en nuestras vidas. Y nos mueve el Señor de nuestra comodidad, de nuestro confort, de donde estamos, de donde cotidianamente vivimos, de donde cotidianamente nos reunimos. Hermanos, no perdamos de vista esta palabra. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. A veces el Señor tiene que levantar, hermanos, la nube y la columna y mover el tabernáculo. A veces necesita moverte de tu comodidad. A veces necesita inclusive que la misma iglesia se mueva de donde se reúne. Porque el Señor desea hacer más cosas mayores que las que ha hecho. No nuevas, mayores, tal vez las mismas, pero mayores. Pero todo eso sirve ¿para qué? Para la predicación del evangelio. Qué gracia más grande, hermano, cuando tú sientas que te tuviste que desarraigar
porque eso va a servir para la predicación del Evangelio. Eso, aunque sea difícil, como hemos venido diciendo de aquí para atrás, y que donde me reúno todavía como que no me hallo, es que yo antes, después de la reunión, podía compartir el té con mis hermanas, en cambio acá no tengo confianza. Así pasa. Hermano, después va a ser para la gloria de Dios. Hay que perseverar. Porque eso es lo que el mensaje dice. Di el mensaje a las 7 iglesias. El mensaje no es solo de juicio. El mensaje no es solo de galardón. El mensaje también es de reconocimiento de lo que tienen las iglesias. Y les dice, retén lo que tienes. Amén. Entonces, a veces esos movimientos intempestivos del Señor sirven para la predicación del Evangelio. Y ese es el consuelo que tenemos por la palabra. Amén, hermanos. Y por el poder del Espíritu Santo. Todas las cosas, como orábamos hoy, a los que lo amamos, nos ayudan a bien. Es increíble. Esa frase, yo todavía no la logro entender, porque yo le digo, Señor, ¿cómo te va a servir a ti mi vida antes de ti? ¿Cómo te va a servir? ¿De qué te sirve? Si yo la pienso antes de conocerte y a mí no me sirve de nada, ¿cómo te va a servir a ti? Pero resulta que por esa misma vida fue que llegué a Cristo. Ablandó mi corazón, toqué fondo y vine a Cristo. Todas las cosas nos ayudan a bien. Amén, hermanos. Sigamos leyendo otro poquito. Vamos al Vamos al 11:17. Dice: espérenme, hermanos, un momento. Dice: si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: ¿de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida? Otra normalidad de la vida de iglesia, hermanos. Estar presta, estar lista, estar atenta a los que van a venir a ella del mundo, de las religiones, de las denominaciones y hasta de las sectas. Y me gusta mucho la minuciosidad del Espíritu. Me sorprende que dejó esa oración en signos de exclamación. La dejó encerrada entre 2 signos de exclamación. Porque, ¿qué quiere decir? Se sorprendieron y se alegraron. De manera que a los gentiles, no como Jonás. No, Señor, yo que voy a ir allá a predicarles a Nínive para que tú después los salves y quede yo mal. Sí, a veces somos así. ¿Sí ve? Yo le dije que recibiera al Señor y no quiso, y preciso le atropelló un carro. O preciso, mire lo que le pasó. No, hermanos, es al contrario, es esta alegría. ¿Cómo así que ese que era testigo de Jehová se está reuniendo con nosotros? ¿Cómo así que ese era metalero o punqueto, como dicen en una canción, se está reuniendo ahí en la iglesia en tal? Hermanos, déjenme contarles una anécdota pequeña. Estoy entrevistando a unas personas en la empresa para un cargo que se necesita y llegó un metalero a la entrevista. Y entrevisté 8 personas y de las 8 él es el que más aplica para el cargo. Y tengo una contrariedad, sí, dentro de mí, porque en mi experiencia laboral de la gente que yo he manejado y contratado, solo he tenido 2 metaleros en mi vida laboral trabajando conmigo y los 2 han sido buenos trabajadores. Y uno de ellos recibió al Señor después. Y ya después me lo encontré y no era metalero, era evangelista. Me lo encontré en Transmilenio inclusive.
Y este señor es el que aplica para el cargo. Y no sé qué hacer. Porque fuera que me hubiera dicho, me gusta el metal y el rock, pero me dijo el black metal. Sí, que es tan terrible. Y aplica para el cargo perfectamente. Yo no lo quiero contratar, pero es difícil porque aplica. Si ven, hermanos, es difícil, si ves. Hay que orar, porque el amor de Cristo traspasa fronteras y barreras. Y puede traspasar el corazón de Él por medio, tal vez, de uno que esté allá. Y le puede hablar de Cristo. Uno que sabe, hermanos. No sabemos. Igual hay que tener prudencia, ¿no? Dice el Señor que hay que ser mansos como palomas y prudentes como serpientes. Pero si ven, hermanos, ese es el corazón de la iglesia. Alegre y sencilla. ¿Cómo así? Bueno, qué alegría, bienvenido. Sí, o el católico también, bienvenido. Qué bueno, hermanos, así. Ahora, tenemos nuestros obispos, nuestros episcopos, que están pendientes. A ver, bueno, llegó fulanito, sí, bienvenido. Vamos a mirar cómo se va comportando el hermano. Gracias a Dios tenemos a nuestros ancianos. Sigamos leyendo ahí adelante. Yo confío que nos va a alcanzar. Yo confío que en los próximos 50 minutos alcanzamos. No, mentiras, yo creo que ya vamos terminando. Bueno, llegamos a otra parte muy hermosa, dice. En el 11:25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Quisiera hablar de Bernabé, pero se nos iría a otra reunión. Pero ya sabemos que Bernabé quiere decir hijo de consolación, un hermano precioso que más maduro que Pablo, y por eso fue el que se encargó de Pablo. Y miren, gracias a Bernabé, la obra de Pablo. 11:26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Cómo así? Si ya llevamos 11 capítulos del libro de Hechos, ¿cómo así que se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía? Y no en Jerusalén, para que vean. Se les llamó fue en Antioquía cristianos por primera vez. Esa es la iglesia local, hermanos. Ese es el candelero. Esa es la luz que alumbra al mundo. ¿Y cómo nos llaman ahora nosotros? Cristianos. ¿Y dónde se dio por primera vez? En Antioquía, en una iglesia local. Se les llamó por primera vez cristianos. Entonces, hermano, si tú estás en una ciudad donde no hay iglesia local todavía, pero el Señor te puso allí con tu familia, es posible que el Señor quiera comenzar contigo la iglesia en esa localidad. Es posible que el Señor quiera que por primera vez en esa localidad se les llame cristianos a los que comiencen a reunir en ese hogar, en esa casa. Si nos hemos dado cuenta que ese es un principio bíblico, normalmente son familias las que comienzan con las iglesias locales. Y hermanos van y vienen por diferentes causas, pero siempre se mantiene una familia ahí, como unas columnas firmes, unas bases que sostienen la iglesia local, y batallan, perseveran, oran, se desgastan. Y no digo se desgastan como algo crítico. No, el Señor le dijo a Pedro, el Señor, el diablo os ha pedido para zarandearos, que en griego el verbo quiere decir desgastar. Como cuando tú limas un cuchillo así, hasta que o desgastas la piedra de amolar o desgastas el cuchillo, pero algo se desgasta. Así el diablo nos trata de desgastar, de cansar, ¿sí? Pero quedan esas familias que sostienen esa iglesia local. Entonces, hermano, no temas emprender ese camino de fe, de orar por la iglesia local donde estás, y el Señor hará, amén, porque a los cristianos se les llamó así por primera vez en Antioquía, en una iglesia local, amén, hermanos. Vamos a ir más adelantico. Bueno, ya leímos acerca del 13, cuando el Señor apartó a Saulo y a Bernabé, como lo está haciendo ahora otra vez, pero no quiero otra vez llorar, entonces sigamos ahí más adelantico.
Dice, a ver, bueno, leamos en el 13:48, dice: los gentiles, que estábamos leyendo ahorita, que cómo se alegraban los cristianos y los judíos cristianos que a los gentiles también fuera dada la palabra. Dice, los gentiles, mire que ahora dicen es los gentiles, comienza así: oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, y la palabra del Señor se difundió por toda aquella provincia. Miren, hermanos, ya como dan testimonio los que recibimos con alegría y sencillez de corazón. Ahora son ellos los que se alegran, los que dan testimonio, como le decía el Señor como decían de la samaritana. Decían, ya no creemos solo por lo que tú dices, sino que también lo hemos visto, ¿sí ven? Porque ya ella dio testimonio de lo que el Señor había hecho con su vida, ¿sí ven? ¿Qué tal el Señor hubiera permanecido así separado? Porque no, es que los judíos y los samaritanos no se juntan entre sí. Entonces, ¿qué tal? No, es que los cristianos y los testigos de Jehová. Y sí, una cosa es la comunión con ellos, otra cosa es la predicación del Evangelio. Dijo el Señor, predicad el Evangelio a toda criatura. A toda criatura. Es de tal magnitud esa frase que dice la palabra del Señor que cosas en las cuales anhelan ver los ángeles. Esta vida cristiana que nosotros vivimos, esta vida de iglesia, los ángeles la ven expectantes todos los días, todo instante, porque aprenden de ella. Aprenden a conocer a Dios por medio de ella, a Cristo por medio de ella, a su Espíritu por medio de ella, y a los cristianos, de quienes ellos son colaboradores. Imagínense. Así le dice la palabra. Juan se fue a arrodillar y dijo, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo. Los ángeles son consiervos nuestros. Están aprendiendo de toda esta vida cristiana, esta vida de iglesia que nosotros vivimos. Entonces, ¿qué ejemplo les estamos dando? Tenemos que darles buen ejemplo, porque hemos venido también a hacer espectáculo al mundo. Los ojos de todas las criaturas de Dios están puestos sobre los cristianos. La creación misma gime a una, ¿por qué? Esperando la manifestación gloriosa de ¿quiénes? De los hijos de Dios. Qué bueno que dijera esperando la manifestación gloriosa de Dios. Bueno, nos libraba de esa carga, de esa responsabilidad, pero no, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Están expectantes, la creación está expectante, esperando qué es lo que va a suceder con nosotros, qué vamos a hacer. ¿El diablo se va a salir con la suya? Pareciera una novela, pero es la vida real. La vida espiritual es la real. Todo esto con el uso se daña, se pierde, nuestra propia carne se enferma. Ahora mismo debemos orar con urgencia por nuestro hermano Alejito Avendaño. Está muy enfermito de SUBA. Si ven, ese es este cuerpo. Pero dice que está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Ya vamos terminando, hermanos. Dice entonces, leamos desde el 15:21 para entender un poco el contexto. Dice, bueno, no nos adelantemos ahí, leamos el 14:21 dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esa es la vida de iglesia, de hermanos. Recuerdo una de las enseñanzas de Ivancito en el campamento de Buga, que hablaba acerca de la necesidad de las aflicciones para la edificación del cuerpo de Cristo. Bueno, y ni qué decir de las enseñanzas de Pablito, que tratan tanto con nuestro yo, ¿no?
Eso lo debemos tener muy presente, hermanos, porque es el Señor reconviniéndonos vez tras vez a que debemos menguar, a que debemos vivir como cristianos, como testigos de Cristo. Dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Miren lo que hablábamos ahorita de reunirnos en cada iglesia. Y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. En el 27, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Por eso es bíblico, hermanos, cuando nuestros hermanos van a otras iglesias, que puedan contarnos qué fue lo que allá recibieron y vivieron, los saludos de los hermanos, sí, puedan contar la gloria del Señor que ellos vieron manifestada, porque ciertamente para que nuestros hermanos puedan soportar esos viajes, estar lejos de sus familias, el poder menguar a ellos para que sea Dios el que hable por medio de ellos, hermanos, ese es el trabajo más difícil que puede haber. Entonces es necesario que ellos nos cuenten y nos enseñen y se les dé ese lugar, ¿sí? Sigamos ahí, dice. Y en el 15:4, y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Miren qué preciosa la meticulosidad del Señor. No puso comas, sino y, porque cada una es una cosa particular. Cada uno es un orden en la economía divina, en la administración de la casa de Dios. Y miren lo que pone primero: fueron recibidos por la iglesia. La iglesia. No podemos perder nunca de vista la iglesia, así haya dificultades en ella. La iglesia es la esposa de Cristo. Sí, la esposa del Cordero. Es santa, sin mancha, sin arruga ni cosa semejante, porque ya Dios así ya se la presentó hacia su Hijo. Solo que eso se va dando en la medida de la dispensación de la revelación divina y del cumplimiento de los tiempos. Amén, hermanos. Dice, y los apóstoles y los ancianos. Dice en el 15:22, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Hay más que decir, pero aquí podemos ya ir terminando, hermanos. Miren, esta es una iglesia normal. Esta es. Como los hermanos se reunían en su iglesia local, miren ya cómo va terminando. Los apóstoles, como en el centro, equilibrando las cosas, hablaron con los ancianos, ¿cierto? Y con la iglesia, miren que primero es iglesia, apóstoles, ancianos. Más los versículos más adelantico, apóstoles, ancianos y la iglesia. Bien bonita el orden de la autoridad en la casa de Dios y lo que trata uno, quién trata unos asuntos y quién trata otros asuntos, y cómo en la comunión se pueden tratar también ciertos asuntos. No todos los asuntos son para todos, pero hay asuntos que sí son para todos, que son para la iglesia. Y dice que les pareció bien enviar hermanos. Entonces, hermanos, cuando hay una necesidad en una iglesia local, no es normal que fulanito se vaya solo. Decidí ir a visitar a unos hermanos porque están en necesidad y me fui. No, sin dar testimonio en su iglesia local, sin contar con los ancianos de la iglesia local, sin contar con la iglesia local. Y miren que no es porque la iglesia tenga envidia de que se vaya el hermano. O haya quienes digan, pero ¿por qué él y no yo? No, es por guardar al hermano y por guardar el testimonio de Cristo. Porque su ida, primero, de seguro que va a ser atacada por el diablo. Y no atacada causándole un accidente, al contrario.
Si fue capaz de irse así, ¿qué más cosas no le soplará al enemigo al oído que puede hacer? Es así de delicada la cosa, hermanos. Si tú no estás sujeto a tu iglesia local, no vas a estar sujeto a nadie, ni siquiera a ti mismo. Dice la palabra del Señor que el espíritu de la profecía está sujeto al profeta. Entonces, si tú no te sujetas a tu iglesia, ¿a quién te vas a sujetar? Si no trabajas para la iglesia local, ¿para quién estás trabajando? Si no hay testimonio de ti en la iglesia local, entonces ¿para quién es el testimonio? Es así de serio, hermanos. Es así. Pero ya como hay normalidad en la iglesia, los ancianos están haciendo una labor. Ya hay hermanos que el Señor está introduciendo a la obra apostólica, ¿sí? De fundar iglesias, de fortalecer. Miren que no solo leíamos que la obra de los apóstoles era fundar iglesias. No es solo fundar iglesias, es también afirmarlas. Es también confirmarlos en la fe, ¿sí? Es también coayudar a los ancianos de cada iglesia. No ser gravoso para ellos, al contrario, ser facilitador de la vida cristiana. Entonces, como ya hay normalidad, se puede decir, oiga, pues mire que fulano y sutano, pues aún no son diáconos estos hermanos, pero mire que ellos siempre son atentos, colaboradores, tienen buen testimonio. ¿Por qué no enviamos a ellos a que lleven la ofrenda a los hermanos? Y siempre procuran ir de 2 en 2. Dice la palabra del Señor, mejor son 2 que 1, es otro principio bíblico, porque si alguno cayere, el otro lo levantará, porque si alguno tuviere frío, el otro lo caloreará, y más cosas dice. Entonces, como es una iglesia normal, como nuestras iglesias locales son normales, esas cosas se van a ir dando, hermanos. Si ahorita tienes temor porque donde te estás reuniendo aún no hay manifestado un diácono, un anciano, sigue orando, hermano, que se va a manifestar. El Señor lo va a levantar y lo va a mostrar. Sigue orando, porque así lo va a hacer. Es su propósito. Dice el Señor, la grey es mucha y los obreros pocos. Y uno por eso diría, entonces el Señor no tiene afanes en obreros. Rápido toca comenzar a ser obrero. El Señor no tiene afán, hermanos. El Señor es eterno. Él no maneja el tiempo como nosotros. Entonces, a su debido tiempo, levantará ancianos en tu iglesia local. Dice, el que desea obispado, buena obra desea, pero más se le demandará. Es un honor que el Señor lo tenga en cuenta, por ejemplo, para compartir la palabra. Pero, hermanos, no es nada envidiable. Es una responsabilidad muy grande, hermanos. Entonces, quien esté envidiando eso, pues simplemente es bebé en el Señor todavía. Vamos a enseñarle. ¿Cómo? Con amor, no con bibliazos. Porque mire que todo lo que hemos leído, el amor lo cobija todo. Amén, hermanos. Hay más que decir, pero creo que la carga del Señor va hasta acá. Confío en el Señor que con su gracia cubra mis falencias, hermano, y lo que haya podido decir de más o de menos, y oremos al Señor para que Él nos ayude. Hay algunos mensajes para decir, entonces oremos y luego damos los anuncios. Amén, hermanos. La paz del Señor, hermanos, y gracias. Padre bueno, te damos gracias, Señor, por el Evangelio de Jesucristo, tu Hijo, Señor, porque nos ha dejado preciosas enseñanzas para vivir como iglesia, Señor. Padre, nosotros reconocemos que necesitamos de la ayuda de tu Espíritu a cada instante, Señor. En ningún momento podemos depender de nosotros mismos, Señor. Siempre necesitamos depender de ti. Por eso te clamamos por cada iglesia local, Señor, donde nos reunimos. Te clamamos, Señor, por la obra que tú estás haciendo por medio de nuestros hermanos, Señor. Oramos por ellos, Señor, porque dura tarea les estás poniendo, Señor, al apartarlos tú, Señor, para la obra. Oramos por los ancianos de cada iglesia local y los que han de venir a cada iglesia local. Por las ancianas de la iglesia, Señor, por los diáconos y las diaconisas de cada iglesia, por los colaboradores de los hermanos, por cada hermano que hace parte de cada iglesia local, Señor, oramos
para que tú lo afirmes en tu fe, Señor. Tú eres la fe misma, Señor Jesús. Afírmalo en ti, Señor. Afírmanos en ti, Señor Jesús, te pedimos. Socórrenos, Señor. Tú sabes quién es nuestro enemigo, Señor. Y tú sabes también cómo somos nosotros, Señor. Guárdanos de nosotros mismos, Señor. Ayuda nuestra fe, ayuda nuestra incredulidad y nuestra debilidad, Señor. Queremos agradarte a ti, pero reconocemos nuestra incapacidad. Señor, por ti somos y en ti nos movemos, Señor, porque tú eres el todo en todos y por todos. Tú eres nuestra paz, Señor, y en ti descansamos. En el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor.